de Romita, y si tú te puedes llevar en tu corazón, orar por las familias, por las personas que un día escucharon la palabra, la semilla que quedó en ellos, pero tristemente pues después sucedieron algunas cosas y hay muchas familias desanimadas, hay muchas familias que no quieren saber del Evangelio. Y bueno, oremos. Te pido que ya en tu casa, en tu tiempo de oración, me ayudes a orar por esta causa y por estas familias. Te aviso, todos los jueves nos reunimos a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Oseas también, y ha sido también de mucha bendición, y he estado retando pues mi vida, mi corazón en mi taller devocional personal, y es de bendición para todos, ¿no? Y el día de hoy, los domingos, vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Estaba orando y diciendo, ¿qué hablaremos, Señor, a tu pueblo de Romita? ¿Qué necesitamos hablar? Y decía, pues hablo de Evangelio. Y sinceramente, después de haberlo estado estudiando en la semana, decía, creo que me metí en algo muy pesado, Señor, no, creo que no la voy a armar con lo que yo soy, con lo que yo tengo. Y precisamente ese fue lo que Dios me dijo, eso es lo que quiero, que sepas que no eres suficiente, y que al final del día quiero que hables mi palabra, porque tú no vas a edificar ninguna alma, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a leer solamente el verso 1 nada más. Solamente todo el estudio me alcanzó para hacer nada más el verso 1 de Juan. Entonces, vea a tu Biblia en el Evangelio de Juan. Juan 1:1 nada más. ¿Lo tienes? Muy bien, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Oramos. Señor Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tu palabra de verdad es más que suficiente. No creo, Señor, que haya algún poder humano o alguna sabiduría humana que pueda descifrarte, Señor, darte a conocer sin la intervención de tu Espíritu Santo. Yo creo que humanamente, Señor, de verdad estamos muy equivocados si pudiéramos explicarte. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo, para poder entender tan solo un solo versículo, tan solo un solo verso. Pero tu palabra es tan vasta y tan suficiente que este solo versículo es un alimento tan fuerte, tan poderoso para nosotros. Y hoy quiero, Señor, ponerte a tu iglesia delante de ti, Señor. Estamos hoy delante de ti, tú eres nuestro maestro, tú eres el que nos capacitas, el que nos enseñas. Señor, no dejes que haya palabra humana el día de hoy que salga de mi corazón. No dejes que haya estas palabras de mí, de mi propia experiencia, de una interpretación personal, sino que sea tu Santo Espíritu, Dios, enseñándonos, redarguyéndonos, hablándonos, y sobre todo dándonos a conocerte a ti, Señor, tu carácter, tu persona, y que tú, Señor, seas conocido hoy por medio de la revelación, Dios, de tu palabra y tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, porque te complaces en revelarte a nosotros, y esto se lo has escondido a los que creen ser sabios, Dios, en este mundo, y lo has revelado a nosotros, como lo hablábamos hace rato, Señor, en el Salmo 131, a los que somos como niños, Dios, que dependemos de ti, Señor, como el bebé que depende de su madre cuando le da el pecho. Así estamos hoy aquí, Señor, delante de ti, para ser alimentados, para ser edificados y para crecer en ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces te decía hace un momento, pues oraba, Señor, pues qué evangelio quieres tú que yo hable a la iglesia. Y bueno, pues el Señor dijo, pues vamos a estudiar Juan. Pero cuando empecé a estudiar este primer verso, la verdad es que es muy retador el Evangelio de Juan. Y te quiero hablar un poco de esta introducción. Si tú sabes y lo hemos entendido, no existen más evangelios, no existe un solo evangelio. Pablo lo decía en Gálatas, ¿no? Maldito aquel que anunciara otro evangelio, aun fuera yo, dice, o fuera un ángel o alguien más, y te enseñara otro evangelio, anatema, maldito sea. Entonces, no hay otro evangelio, solamente que hemos aprendido que Mateo, Marcos y Lucas son un solo evangelio juntamente con Juan. Pero esta parte de los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas
son conocidos como evangelios sinópticos o que tendrían que estudiarse a la par uno con otro, como si dependieran tal cual uno del otro. Y no es que Juan sea un caso especial o particular, sino que Mateo, Marcos y Lucas tienen una perspectiva de Jesucristo hablando de su obra en Galilea, sus enseñanzas y sus milagros. Pero cuando tú y yo estemos estudiando este Evangelio de Juan, este libro, verso a verso y capítulo a capítulo, nos daremos cuenta de que Dios se revela en este Evangelio como la deidad. Dios se revela como Jesús, el Hijo de Dios. Y encontraremos varias declaraciones que no encontramos en los otros puntos de vista o en el otro Evangelio, digámoslo así, ¿no? En los otros puntos de vista de los otros evangelistas, y encontraremos la descripción de Jesús como el yo soy. Es algo muy particular del Evangelio de Juan. Encontraremos también el Evangelio de Juan será la última semana de vida de Jesús en este tiempo, y que estos acontecimientos que Juan registró van a servir para testimonial de que fue las últimas palabras de Jesús, el último caminar de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan. Ahora, el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo se centra en Galilea, te decía, y el Evangelio de Juan se centra en Jerusalén. ¿Por qué se conocen, te decía, como sinópticos? Porque deben estudiarse a la par uno del otro, y tienen una gramática en cuanto a la enseñanza de Jesús, las parábolas, las liberaciones de los endemoniados, y tienen todo esto. Pero Juan, cuando escribió el Evangelio, cuando vino a ser inspirado, dejó esta parte que 3 personas más ya habían considerado importantes. Y no que Juan no las considerara importantes, pero por ejemplo, por mencionarte algo, el nacimiento de Jesús, Juan lo omite, porque los otros 3 evangelistas lo han contemplado en su escritura. El bautismo de Jesús tampoco lo contempla, la tentación en el desierto tampoco, confrontaciones con demonios tampoco son contempladas, parábolas, te decía, de Jesús, la última cena tampoco, agonía en Getsemaní y la ascensión. Entonces, sin embargo, no quiere decir que la inspiración de Juan está aislada, como lo dice Pedro, no es una inspiración privada que a él le llegó. Recordemos que en segunda carta a Timoteo 3:16 nos dice el texto, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de toda, incluye también pues, el Evangelio de Juan y todo lo que está allí en la Biblia para testificar la Sagrada Escritura inspirada por Dios. Entonces, no es que no esté de acuerdo con los demás evangelistas. También quiero contarte un poco en esta introducción que en el tiempo de Juan, en el tiempo en el que Juan estaba escribiendo su evangelio y que ya estaban los otros 3 evangelios en mano de los demás y que se estaba predicando esto en las iglesias, la iglesia tenía entre 60 y 70 años, la iglesia primitiva. Ya habían corrido 60, 70 años desde que Jesús había resucitado y había ido al cielo a estar en el trono. Entonces la iglesia ya se había consolidado y quisiera que imaginaras un poco esta parte de que ya la iglesia está consolidada, han pasado 70 años, ya es algo de tiempo, la iglesia está creciendo, el mensaje no solamente lo tenían los judíos, el mensaje se estaba llevando a otras nacionalidades, a otras personas, entre ellos griegos, ¿no? ¿Y qué nos habla, por ejemplo, el Evangelio de Mateo? Pues Mateo, inspirado por Dios, nos muestra a un Mesías prometido a Abraham, a un Mesías prometido al mismo David, y nos pone en perspectiva a este Mesías redentor del pecado del mundo. Después vemos en Marcos, has tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Marcos, nos muestra a Jesús como un siervo que viene de Nazaret. Y vemos a un Jesús sirviendo y ministrando a los suyos también. Y vemos en Lucas a Jesús como un hombre perfecto, en perspectiva con Adán, que no fue perfecto. Pero Lucas nos presenta al hombre perfecto y la medida de un varón perfecto que es Jesús. Pero entonces viene Juan y nos va a mostrar a Jesús como la deidad, como el Hijo de Dios,
como el creador y el hacedor de todo. Bueno, teniendo en perspectiva esto de los evangelios, Juan está aquí testificando en su evangelio, y como lo dice Hechos, ¿no? Lo que ha oído y lo que ha visto de parte de Jesús. Recordemos que él es un discípulo y es un apóstol enviado de Jesús directamente, caminó con Jesús, comió con Jesús, conoce a Jesús, ¿no? Es llamado también el discípulo amado de parte de Jesús y en el mismo evangelio, ¿no? Entonces, pasados estos 70 años en la perspectiva de la iglesia, quisiera que nos situáramos ahí un poco. Y mientras ha transcurrido estos 70 años de anunciar el evangelio y de estar hablando de Jesús en la muerte, en su resurrección, pues también ha habido algunas oposiciones y algunos retos que la iglesia ha tenido que enfrentar. Y dos retos que se ha enfrentado la iglesia primitiva cuando Juan está escribiendo su evangelio. El primero es que había una secta de los de Juan el Bautista, ¿sabes? Y esta secta de los de Juan el Bautista decían que era suficiente con creer en el bautismo de Juan, y ponían a Juan en la misma par que Jesús. Entonces empezó a ser una herejía y no culminaban con la obra de salvación de Jesús, sino que muchos de ellos solo se habían quedado con el bautismo de Juan. Otra herejía, esto lo puedes encontrar en Hechos 19 del 1 al 7 si lo quieres luego verificar en tu casa. Otra herejía que se había levantado en contra del evangelio y de la palabra era la herejía gnóstica de los griegos. Te decía, los griegos ya estaban tomando parte del evangelio, estaban conociendo a Jesús y estaban entonces reconociendo a Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, pero los gnósticos empezaron a meter sus ideas, y una de las ideas de los gnósticos era que Jesús no era tan santo, tan puro o tan divino como Dios mismo. ¿Por qué? Porque un Dios tan bueno, tan puro, tan perfecto, no podía estar en contacto con seres tan pecadores, ni podía estar en contacto con la tierra. ¿Por qué? Porque no era lo ideal. Dios estaba ya en su trono y Él estaba apartado de toda maldad, y había tenido que formar emanaciones de Él o formas de Él hasta llegar a ponernos a Jesús en este sentido. No sé si te suena familiar, pero hay algunas sectas y hay algunas religiones que enseñan que Jesús no es el Hijo de Dios, que solo es un profeta, que solamente o no es Dios, que solamente fue un gran profeta. Y entonces a esto lo reducían a Jesús, ¿no? Como la historia de los griegos, ¿no? De Zeus y Hércules. A eso estaban reduciendo a Jesús, a una simple fábula, y no era por ahí. Entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a escribir y comienza a declarar quién es Jesús. Y llegaremos para allá. Quiero hablarte un poco más también de Juan. Lo que sabemos de Juan es poco, porque la Biblia nos revela poco de él. Sabemos que era nativo de Galilea. Su oficio, profesión, era ser pescador. Fue un discípulo, te decía, de Jesús. Tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Sus padres eran Zebedeo y Salomé. Y ese es su acta de nacimiento. La Biblia dice que era una familia, nos da a entender que era una familia acomodada, con un negocio de pescadores, que tenían jornaleros. Y bueno, eso es lo que nos habla nada más de Juan. No hay mucho más que decir del discípulo amado, ¿no? Más que eso, y que escribió el evangelio. ¿Qué más podemos hablar de ellos? Pues es todo lo que hablaríamos de Juan. Sin embargo, también, después de esta muy breve introducción, porque había mucho que hablar y mucho que hablar, te digo, quisiera que te situaras en las dos herejías y en las dos causas que estaban promoviendo los judíos y los griegos también. Los judíos, si tú recuerdas, decían que tenías que judaizar, que tenías que circuncidarte para ser parte ahora del pueblo cristiano. Y estaban poniendo cargas sobre la iglesia también. Y los griegos pues estaban confundiendo a la iglesia con sus filosofías, con sus pensamientos modernos, tal cual pareciera como lo que hoy vivimos en la iglesia también. Entonces, una vez que estamos resumiendo este tiempo y este espacio de Juan, de lo que él estaba viviendo, los judíos, ¿qué pedían? Los judíos querían ver poder. Los judíos piden ver señales para creer que Jesús es el Hijo de Dios.
Y los griegos están buscando razón, elocuencia, y están buscando palabras de sabiduría que les llene el ojo, que les llene la mente, que cautive sus almas. Y eso es lo que estaban esperando. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versos 22 y 24. 1 Corintios 1, 22, 24. Mira lo que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto es algo que estaba sucediendo en el tiempo de Juan. Y sabes, hoy en día es algo que también sucede. Para muchos el Evangelio es un fracaso. Para muchos el Evangelio el día de hoy es un fracaso. La cruz de Jesús, Jesús en la cruz, colgado en ese madero, para los romanos fue una victoria. Para los griegos es una locura hablar de un muerto que resucitó, que se levantó de la muerte con poder. Eso es una locura porque en la lógica humana no entra eso. Entonces ahí están los griegos y ahí están los judíos pidiendo señales en este tiempo. Y están haciéndose preguntas como muchas veces nos las hemos hecho tú y yo. ¿Quién creó este universo? ¿Cuál es la razón y el origen de todas las cosas? ¿Qué es de dónde salió este universo? Y los griegos tienen su propia concepción. Han tenido buenos maestros. Han tenido buenos maestros como Sócrates, han tenido a Aristóteles, han tenido a Platón, y tienen su propia concepción de la creación del universo. Y los judíos han tenido la ley todo el tiempo, han tenido el testimonio de Moisés, han tenido a los profetas, sin embargo, siguen pidiendo señales. Y entonces esa parte es una pregunta que yo me hacía en el estudio. ¿Acaso los judíos no vieron a Jesús haciendo milagros? ¿Acaso los judíos no vieron a Jesús sanando? Pero les molestaba porque era el día de reposo, ¿cierto? ¿No vieron a un Jesús misericordioso? ¿No se encontraron con un Jesús que estaba diciéndole a los leprosos que eran sanados, diciéndole a los paralíticos que se levantaran de su lecho? Pero entonces hay algo que a los judíos no les encajaba, y es que no vieron ese poder trasladado a ellos. No vieron a Roma caer, no vieron tomando el poderío, y entonces dijeron: pues no, necesitamos más señales, porque un judío muerto en una cruz romana no nos representa. Eso no es digno de poder. Necesitamos ver que baje del cielo con todo y fuego, aventando rayos y cayendo con esos carros y caballos blancos para decir: ese es nuestro Mesías. Y eso es lo que va a empezar Juan a decir. Dios y Jesús son lo mismo. Jesús es Dios, Jesús es la deidad. Sin embargo, entonces, judíos están pidiendo poder, señales de poder, y los griegos están pidiendo la razón de todo. ¿Cuál es tu postura hoy en día como miembro de la iglesia cristiana? ¿Estás pidiendo ver milagros? Porque nos han enseñado también, ¿verdad?, que queremos ver un avivamiento y que las iglesias sean avivadas y que fuego y bla, 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 bla. Y al final del día estamos pidiendo a lo mejor señales. O estamos pidiendo la razón de todo. ¿Dónde existió todo? Había dinosaurios en el Edén, y quiero ver todo lógico y quiero que se me explique todo para que mi mente finita y humana puedan entender a Dios por completo. Entonces no cabe esa información en nuestra mente. La explicación de la coherencia nos la va a dar Juan, y nos la acaba de dar en el verso 1. Y regresamos a Juan. Juan 1:1. Juan 1:1, lo vuelvo a decir, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos encontramos en un mundo que trata de encontrar la respuesta a todo. Es un mundo, y hablando de generaciones pasadas, porque lo veía con las generaciones de ahora, las generaciones de ahora toman todo por verdad absoluta. No lo cuestionan,
no indagan, solo copian y pegan, descargan de Google, o es todo, y aceptan todas las verdades como absolutas en su vida. Y los que son un poco de la vieja guardia o de la vieja escuela, pues cuestionan todo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo se originó? ¿Realmente lo que tú me dices es medible? ¿Mis sentidos lo pueden percibir? Y entonces esas personas están todo el tiempo buscando la verdad a través de sus sentidos, a través de lo que captan, a través de lo que podemos ver, expresar y manifestarnos. Sin embargo, Juan dice algo muy interesante en el principio. ¿Cuál es el principio? Y en esto yo decía, Señor, ¿cuál es el principio? ¿Cómo puedo explicarle a mis hermanos el principio? Bueno, Génesis 1:1 nos dice esto, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero con eso quizás me podría quedar corto. ¿Y cuál sería el principio? Ahora pienso en un atleta que está por correr una gran carrera. Ese atleta tiene que saber dónde es el punto de partida y de dónde debe de correr esa carrera. Si tú y yo no sabemos dónde es el principio donde vamos a correr, bueno, los que corren esa carrera, de dónde voy a salir de esa carrera en adelante, no sé cuál es la salida, tampoco sé cuál es la meta. Entonces luego ando en la vida desorbitado y pensando, ¿y qué fue primero, el huevo o la gallina? Aunque ya nos han explicado, ¿no? Que Dios no creó huevos, sino creó gallinas, ¿verdad? Y fue lo que hizo en la creación. Pero ahí andamos desorbitados, buscándole muchas cosas. Y Luzbel fue el meteorito que cayó, y andamos abundando entonces en las curiosidades, y andamos viendo ahí que cuántos zafiros tenía la capa de Luzbel, y si fue creado con sonidos rítmicos y musicales, y nos perdemos entonces en esas curiosidades. Pero Dios es muy básico para nosotros en ese sentido, porque no vamos a poder entender algo tan celestial, y Él solo dice, entiende, solo es en el principio. Para nosotros poder en principio es eso, de dónde estoy saliendo y hacia dónde voy. Lo mío tiene principio, pero Dios no sufre una afectación de tiempo y de espacio, porque Él es eternidad. Él es y no deja de ser. Y lo decía el jueves, tú y yo podemos darnos cuenta de que la afectación de espacio y tiempo nos ha dado duro a algunos. Y podemos ir al espejo y decir, esto no estaba hace unos años. No luzco igual que hace cuando tenía 15 años. Entonces, afectación, espacio y tiempo a nosotros nos da. Pero Él dice en el principio. ¿Y cuál es el principio o cuál es la verdad bíblica de lo que Juan nos quiere enseñar de lo que es el principio? Bueno, el principio es la mente divina del Creador. Solo es lo que ha existido desde siempre. Él no tiene principio ni final porque no es creado. Entonces, Él es el principio de todo lo que hoy vemos. Percibe nuestros sentidos, toca nuestras manos, podemos ver con nuestros ojos. Él es el principio de esto. Pero para los griegos esto quedó muy corto. No me doy por vasto entender que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Me pasa más la fábula de que todo fue creado por muchas células que se organizaron entre sí para el día de mañana formar lo que es este gran universo. Y sabes, me pasa más la idea de que la hierba que crece en el campo ha sido creada así, sin ningún propósito, y fue una generación así espontánea, algo que salió de ahí de la tierra, sin saber si tiene propósito o diseño. Bajo el principio o el ejemplo del corredor que sale de su meta, entendemos que vamos a ir hacia un lugar con un propósito de llegar a. Ese es nuestro principio. Dios es nuestro principio. Y te decía, la mente divina del Creador formó todo esto. Pero surgirían unas cuantas preguntas. ¿Qué significa verbo? ¿O quién o qué es verbo? Sabes, estudiando, yo le decía al pastor y le decía a otras personas, esto lo he leído varias veces. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Incluso lo llegué a escuchar hasta en la radio. Llegué a escuchar en el principio el verbo y el verbo era con Dios. Pero cuando entonces empecé a estudiar lo que el vocablo verbo significa y la profundidad de su raíz, tiene dos acepciones. Aunque la raíz es logos y que es de un vocablo griego,
logos significa para los griegos palabra o poder, y para los griegos significa la razón. Entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está contestando muchas preguntas que están por ahí vacilando en nuestra mente. Y te decía hace rato, los griegos están pidiendo la razón, y entonces Juan les está diciendo, en el principio la razón del todo es Dios. Y sabes, le está diciendo a los judíos, en el principio el poder de todo lo que está creado es Dios, y está dándole con todo a los dos. Entonces ni griegos ni judíos tienen la razón, porque la razón es Dios, la razón es Cristo, y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces logos es usado de esta manera para entender en los griegos que tiene una razón o una causa, lo que le da propósito a la vida, lo que le da propósito a una flor, a sus colores, a lo que puedo percibir. Eso es logos, causa y razón. Y para los griegos significa poder. Ahora, esta palabra poder también tiene que ver con ese vocablo que es palabra. La palabra no solamente es aquella que digo, te hablaba de lo que en la mente divina del Creador, Él dijo, pero Él puede pensar y su palabra tiene poder. Muchas de las veces puedo pensar que solamente estoy hablando cuando mi boca genera un sonido. Eso es manifestar mi palabra, pero en el sentido de que la palabra tiene poder, tú y yo a veces tenemos pensamientos y estamos hablando. Romanos dice que cuando tú y yo no sabemos qué orar, el Espíritu intercede en nosotros con gemidos indecibles, algo que no sabemos entender o interpretar tú y yo. Entonces, muchas veces quizás estemos callados, pero Dios sabe que estamos hablando en nuestros pensamientos. Y eso mismo es Dios. Somos diseño y somos hechos a su semejanza. No significa siempre que Dios tenga que estar hablando, o como dicen, que los truenos, y se escuchan en los truenos la voz de Dios. Tiene que ver con que Dios lo piense, y si en el deseo de que Dios quiera, Dios puede crear, Dios puede hacer con el simple deseo de su mente divina como es su creador. Y entonces estamos hablando de que aquí, con la iglesia después de 70 años, hay mitos, se han generado algunos mitos y se han generado algunas herejías, y están a lo mejor algunos peleando, no, es que Juan el Bautista es igual que Jesús, no, ustedes están mal porque sabes, los mitos que nosotros conocemos es que Jesús no puede ser el Hijo de Dios. Y entonces ahí está Juan diciendo, ¿quién es el Verbo? Y surge esta pregunta para nosotros, ¿he entendido quién es el Verbo? Lo he escuchado otras veces, ¿no? Pues el Verbo es el que se encarnó. Sí, pero ¿quién es el Verbo? ¿O qué es el Verbo? Y en este sentido subjetivo es quién. Y para poder entender quién es implícitamente lo que Juan dice, te pido que me acompañes a Hebreos. Busca el libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer versos del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Mira lo que nos dice. La pregunta era, ¿quién o qué es el Verbo? Y tú y yo lo vamos a encontrar aquí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ya sabemos quién es el Verbo. El Verbo es el Hijo de Dios, el sustentador de este universo, el creador de este universo, y el que hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Verbo. El Hijo es el Verbo. Me llama la atención que dice que es igual a su sustancia. Esa palabra es fuerte, es profunda. ¿Cuál es la sustancia de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo puedo entender que Jesús es de la misma naturaleza de Dios?
Para poder llegar allá también, te pido que me acompañes a Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Mira lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es igual a Dios, es la misma sustancia. Jesús es el equivalente de verbo y Jesús es Dios mismo. Entonces, la misma sustancia, pero no me deja en claro cuál es esa sustancia. Todavía no llego al punto de cuál es la sustancia. Ya identifiqué que Jesús es igual que Dios, pero ¿cuál es la sustancia? Para poder entender la sustancia, vamos a Juan 4:24. Evangelio de Juan 4:24. Mira lo que nos dice, ¿cuál es la sustancia de Dios? Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, la sustancia de Dios es espíritu. Yo no puedo entender a Dios en mi carne. El diseño de mi carne no está diseñado, de hecho, perdón, no es la redundancia, para entender a Dios desde mi carne. Si tú recuerdas, Tesalonicenses nos dice que Dios santificará nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y en esa semejanza que tenemos con Dios es que nos ha dotado de su aliento, de su soplo y de su divinidad para poder conocerlo. Nadie conoce a Dios en otra sustancia que no sea en el espíritu. Tú y yo, Dios puso en nosotros su aliento cuando nos creó y ha depositado este aliento en nosotros para poder conocerlo. Para poder conocerlo, obviamente, necesita nuestro espíritu estar vivo. Si no, no puedo conocerlo porque estaría muerto y hay una interferencia con el Dios vivo y santo. Pero su sustancia, y de la que me está hablando Juan, es que Él es espíritu. Por eso muchas veces, no sé si te había pasado, leíamos la Biblia y la Escritura y tratábamos de entenderla en mi capacidad humana y no, por más que la leía 2, 3, 4 veces. Antes de que Dios me llamara, no quiero decirlo como tal, pero a ser cristiano, antes de que Dios viniera por mí a mi vida, de esa manera, yo leía la Biblia, porque siempre trataba de argumentar con los cristianos, o como les decía yo en ese tiempo, aleluyos, y ahora soy un aleluyo. Entonces, en ese tiempo trataba de argumentar humanamente y de tener esta capacidad intelectual aquí y de bajarlo solamente aquí, pero no entendía. Por más que trataba y le buscaba, ¿por qué? Porque entonces el Espíritu, que es Dios, no se me había revelado a mí en ese sentido. Dios es Espíritu. Y eso es lo que hemos entendido. Ahora, si ya entendí que Jesús, que es el verbo en este caso, palabra y razón, que Jesús es igual a Dios, ya entendí que su sustancia es que es espíritu, y ya entendí esta parte. Ahora, pero ¿quién es el verbo? Todavía a ustedes les ha quedado claro, a mí no me quedaba claro en este estudio. ¿Quién es el verbo? Porque dice, y el verbo era Dios. Pero ¿quién es el verbo? Y la misma escritura nos dice quién es el verbo. Primera de Juan 5:7. Primera carta de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Mira lo que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Son tres: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Entonces, son la misma naturaleza y los tres son Dios. De ninguna manera Jesús no es de otra sustancia. Jesús no deja de ser Dios. Jesús es Dios. La Escritura nos ha enseñado en Filipenses que se despojó de esa naturaleza
para hacerse un siervo, para humillarse y hacerse un hombre como tú y como yo, abandonando la divinidad, pero no dejando de ser Dios. Abandonar la divinidad es que dejó el privilegio de estar en gloria en su trono para venir a servirnos. Pero al final nos dice Juan, estos tres uno son, y eso es lo que nos testifica. Por tanto, nuestras conclusiones de este solo versículo podrían ser, primero, que con un solo vocablo, ¿quién es Dios? Y ya nos dijo quién es Dios. Primera de Juan 5:7 nos lo acaba de decir. El Verbo, el Espíritu Santo y el Padre es Dios. Como tal, nunca encontramos la palabra Trinidad, ¿te das cuenta? Pero al final del día nos habla de los tres, de un Dios trino, en el cual son un mismo Dios, ¿no? Y ya encontramos eso, ¿ok? Jesús es Dios. Nos enseña que la naturaleza de Dios es espíritu. Y nos enseña que el Verbo es de la misma sustancia o naturaleza. Nos dice que el Verbo era Dios. Así que pues concluiremos con los siguientes pasajes. Proverbios 8, del 22 al 30. Proverbios 8, del 22 al 30. Proverbios 8, del 22 al 30, mira lo que nos dice. ¿Lo tienes? Dice, Jehová me poseía en el principio, y de antiguo antes de sus obras, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, y antes que los montes fueran formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada, y no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, y cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Y cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. ¿Sabes? Estudiando este pasaje, habla de la sabiduría. Y hubo un cuate que era un obispo en Constantinopla que se llamaba Arrio, y él enseñó acerca de este principio y agarró este texto para decir que Jesús era engendrado. Sin embargo, la intención del texto en Proverbios no es enseñarnos que Jesús es engendrado, sino que la sabiduría es engendrada de Jesús. La sabiduría ha estado desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos otros textos que sustentan que Jesús es el principio, la razón de todo, el creador de todo. Sin embargo, en la sabiduría, cuando este mundo puso sus fundamentos, cuando este mundo fue creado, cuando este mundo tuvo sus cimientos, la sabiduría que fue engendrada del mismo Jesús, del creador de todo, levantó este mundo. Entonces, el principio no es que la sabiduría es Jesús simplemente y que Él es engendrado de Dios, pues Él no es engendrado de nadie. Él es Dios, ya lo vimos. Dios es espíritu. Pero quería así como, me llamaba la atención de este pasaje, y que si tú te fijas, y si lo leemos aislado, podríamos caer en una herejía. ¿Cuál era la herejía que se estaba hablando en el tiempo de Juan? Que Jesús no era Dios, que Jesús había sido engendrado. ¿Por qué? Porque se habían tomado textos aislados para enseñar una doctrina que no es la sana doctrina. Pero lo que quiere decir el escritor de Proverbios es que la sabiduría ha estado en el principio, porque en el principio siempre ha sido Jesús. Jesús es el poseedor de la sabiduría. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando leas esto, no pienses que Jesús ha sido engendrado. Jesús se hizo carne, eso sí. Jesús se volvió carne
para después manifestar la redención y la salvación en su mismo cuerpo, hecho de carne, pero no es engendrado. ¿Sí? No sé si queda claro eso, ¿verdad? Quiero leerte otro versículo, ya casi para terminar. ¿Quién es entonces el Verbo? ¿Cuál es la revelación de lo que hoy hemos visto? Porque ha sido solamente un versículo y de verdad le decía al Señor, es que ¿de qué otra cosa puedo hablar ahí? Es algo pues, muy pesado, no lo puedo comprender yo, revélate a mí, ¿no? Y puedo entender esa parte de que Jesús es Dios, no estoy dudando de mi salvación, no estoy dudando de esa parte, pero hablar de deidad, hablar de Jesús como deidad, pues para un simple mortal no es fácil a veces. Y no es fácil bajar esta información a otros hermanos mortales como yo, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero necesitamos la revelación de parte de Dios, de parte de su Espíritu Santo, para entender quién es el Verbo. Y quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 19, 11 al 13. Apocalipsis 19, del 11 al 13 vamos a leer. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y esta revelación que tiene Juan, cuando dice vi el cielo abierto, literalmente a veces quisiéramos ver el cielo abierto para que se nos revelara. Pero en 2 Corintios nos dice que para que el velo sea quitado, necesitamos a Cristo en nuestra vida. El único que puede quitar ese velo es Cristo por medio de su sangre. Lo que vio Juan y la descripción que ve de él es el Verbo de Dios. Y en la Biblia está con mayúsculas. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús. ¿Quién es el principio de todo? Jesús. ¿Quién es el creador de todo? Jesús. Lo he dicho antes, aquí atrás dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. No podemos hablar de otra cosa. El dueño y creador de este universo, hoy lo acabamos de entender, el principio de todo, llámale con el vocablo griego logos, si tú quieres, pero la razón y el principio de todas las cosas, la fuente donde se ha originado todo, es Cristo mismo. La fuente de nuestra salvación es Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Si te fijas, no hay tanta curiosidad. Pudiera parecer, y de verdad yo decía, Señor, ¿qué voy a hablar? Me siento presionado. Y Él dijo, pues habla de mí. Solo di quién soy yo. Soy el Verbo. Soy el que se encarnó. Soy Dios mismo. Soy Jesús. Y mi verbo, mi nombre es el Verbo de Dios. La palabra, el sustento de este universo es Dios. Y voy a terminar solo con eso. Vamos a tener Santa Cena el día de hoy, que sea nuestro primer servicio con Santa Cena. Y déjame orar, ¿no? Vamos a orar para dar gracias por esta palabra. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nosotros. Señor, la verdad es que ¿de qué más puedo hablar si no es del Verbo? ¿De qué más puedo hablar, Señor, si no es de que tú eres el Creador y donde se originaron todas las cosas? Y ninguna fábula, Señor, quite de nuestra cabeza y ninguna fábula quite de nuestros ojos, Dios, el poder verte a ti, Señor. Y ningún otro entendimiento humano, Señor, nos haga perder de vista que tú eres el Verbo, el Creador de todo, la razón donde se originaron todas las cosas, el que le da causa, el que le da diseño y propósito a todo este universo, Señor. Solo eres tú, Dios. No hay nada más y te pido que mis hermanos y yo podamos entender esto, Señor, en el sentido espiritual en cuanto nos has hablado hoy, Señor. Que tú hables a nuestro espíritu, el cual, Señor, está siendo alimentado por ti, Dios.
Gracias por tu palabra y así mismo, Señor. Hoy, que es 1 de octubre, Señor, y que vamos a participar de la Santa Cena, Señor. Quiero darte gracias porque qué impactante es que el diseñador, el constructor, el hacedor de todo esto, un día decidió hacerse, Señor, un ser humano y decidió venir a vivir como un hombre, Señor, sin conocer el pecado, y después morir, Señor, en esa cruz y derramar sangre inocente, Señor, para morir por los pecados de todos nosotros. El principio de todo eres tú, creador y hacedor de todas las cosas, Dios. Y tú eres el único que podía salvar a la humanidad y a toda tu creación de este pecado, Señor, que día y noche, Señor, agobia a la humanidad. Y que sabemos que lo has vencido en la cruz del Calvario, Señor. Pero hoy, Señor, queremos honrarte, Señor, con la Santa Cena, Dios, y recordar que en intimidad con tus discípulos tú hiciste esto, Señor. Así que, Señor, pido a mis hermanos que pasen por el jugo y por el pan, Señor. Van a pasar a sus lugares. Van a pasar a sus lugares. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, nuestro deseo es estar así, Señor, compartiendo esta Santa Cena, compartiendo del pan, Señor, que eres tú, y recordando, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tu cuerpo, Señor, molido por nuestros pecados, azotado por nuestras culpas y nuestros fracasos. Gracias, Jesús, que te diste voluntariamente por los pecados de todos nosotros. Señor, gracias porque en tu cuerpo llevaste toda nuestra maldad. En tu cuerpo llevaste toda la enemistad que había entre Dios y nosotros. Y ahora, Señor, nos sustentas por medio del nuevo pacto que se ha hecho acerca de tu sangre, Señor, derramada en ese madero. Gracias, Señor, por tu obra. Puedes comer pan. Señor, así mismo también, cuando tú derramaste, Señor, tu sangre en ese Calvario, Señor, sangre inocente, Dios, el hacedor del mundo estaba ahí agonizando por nosotros. El hacedor de este universo, Señor, estaba agonizando por nosotros y por nuestra causa, entregándose voluntariamente como un cordero perfecto y sin mancha. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios por nuestras obras, por nuestra justicia humana. No había nada bueno, Señor. Pero como dice Efesios, volteaste a vernos cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. No fue cuando éramos más justos, no fue cuando éramos más buenos según nuestra propia opinión. Fue cuando más perversos estábamos, fue cuando más pecadores éramos, y ahí fue cuando volteaste a vernos. Esa es tu gracia, la que hoy nos acerca a ti, a participar de esta cena.
a participar de la reconciliación en los cielos y en la tierra. Y así hoy, Señor, te damos gracias por tu sangre que se derramó en el Calvario. Puedes beber el jugo. Gracias, Jesús, porque como hermanos podemos hoy participar de esta reunión, Señor, y de este tiempo. Esto solamente es Señor Jesús, estamos esperando a que tú vengas. Te necesitamos y tú puedes ver la tierra, Señor, y tú puedes ver cómo estamos tan necesitados de ti y cómo estamos tan deseosos, Señor, de que ya vengas por nosotros. Como quisiéramos ya estar, Señor, a tus pies, adorando. Ya quisiéramos estar ahí, Señor, donde no duele nada, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde el tiempo ni el espacio nos afecta. Queremos regresar, Señor, a la razón de todo, al poder de todo, al creador de todo, que eres tú, Jesús. Ven por nosotros, ven y llévanos a casa. Te necesitamos, Jesús. En el nombre tuyo pedimos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El esplendor del Rey, sin el mar está, tierra de está, tierra de está, cubierto está de luz. Llora su unidad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Día a día está, y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La divinidad de Dios es Padre y Espíritu, pero grande es Dios, cantaré.
Gracias porque tú eres merecedor de todo amor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se dieron visita el día de hoy. Vida su regreso a casa, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice a la gente que tienes preparada para venir a este lugar, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por sacarnos, hermanos. Gracias por tu palabra, Dios. En esta próxima semana, Dios, ponemos en tus manos, Señor, nuestros trabajos, Señor, nuestras escuelas, nuestros negocios, Señor, Dios. Prospera y obra en ellos, Señor. Cuídanos, bendícenos, protégenos, gracias porque tú eres bueno y fiel, Dios. Soberano y honorable, Señor. Gracias, Señor Jesús. En esta noche nos dejamos en tus manos, nuestra vida y nuestro futuro. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Jesús. En esta noche nos despedimos de este lugar, mas no de ti, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias en tu nombre santo, Dios. Muchas gracias, buenas noches. Va a haber un pequeño convivencia. Entonces, las sillas, no sé, van a poner mesas. Bueno, no se vayan, vamos a pasar un tiempo juntos. Entonces, para que no tomen prisa, vamos a cenar, vamos a convivir, estar en comunidad. La borra, ¿quieres? Mire, yo la verdad es que el pasaje es acá donde yo lo he visto. Ya no sé si en otro lado. ¿Cómo estás? Ya